Buenos días, nuevamente les damos la más cordial bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante que está íntimamente relacionado con el choque hemorrágico, el cual es la transfusión masiva. Tradicionalmente o históricamente, la transfusión masiva se ha definido como la sustitución de 10 unidades de células rojas, es decir, de paquetes globulares, en 24 horas como respuesta a una hemorragia masiva no controlada. Sin embargo, con un adecuado tratamiento, definiciones alternativas han sido tomadas en cuenta, como es la transfusión de 3 unidades de células sanguíneas rojas en 1 hora, es decir, 3 paquetes globulares en 1 hora, la transfusión de 4 componentes sanguíneos en 30 minutos. Y estas definiciones nos han ayudado ¿para qué? Para identificar pacientes con mayor necesidad de productos sanguíneos. Es decir, si yo tengo un paciente que transfundí 3 unidades de paquete globular en 1 hora, eso me está advirtiendo, ¿sí?, que esto es una transfusión masiva y que tendré la necesidad de tener más productos sanguíneos para aportarle al paciente. Bien, la transfusión masiva entonces involucra la selección de cantidades apropiadas y tipos de componentes sanguíneos que deben de ser administrados. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos cuando nosotros estamos transfundiendo a un paciente. En primer lugar, el estado de volumen en que se encuentra el paciente, la oxigenación tisular, el manejo de la hemorragia y las anormalidades de la coagulación que se presentarán per se por el simple hecho de transfundirlos, y los cambios en el calcio ionizado, en el potasio y en el balance ácido básico. Por lo tanto, la transfusión masiva va a requerir de consideraciones cuidadosas y continuas en un número de relaciones fisiológicas complejas, siendo la principal preocupación, en primer lugar, el mantener el gasto cardíaco. Una vez que yo mantengo un adecuado gasto cardíaco, recuerden que el gasto cardíaco es el producto del volumen latido por la frecuencia cardíaca, mantendré una mejor capacidad de entrega de oxígeno, y otro aspecto muy importante es mantener el potencial hemostático, o sea, la capacidad de coagulación que deba de tener un paciente sometido a una transfusión masiva. La corrección entonces del déficit de volumen sanguíneo con cristaloides sirve ¿para qué? Pues para mantener la estabilidad hemodinámica, pero como ustedes recordarán, habíamos mencionado que los cristaloides solamente están indicados para resucitar pacientes que se encuentran hipotensos, con cifras de presión arterial media menor a 65, hasta que la sangre esté disponible, y que la infusión de más de 500 mililitros de cristaloides fue de beneficio en pacientes que estaban hipotensos, con cifras menores a 90 milímetros de mercurio de presión sistólica. Entonces, hay que recordar estos aspectos en la corrección del déficit de volumen a través de cristaloides, y que exclusivamente nos servirán ¿para qué? Nos servirán para mantener la estabilidad hemodinámica. Mientras que la transfusión ya de células rojas es usada para mejorar y mantener la oxigenación tisular, que es otro aspecto muy importante que habíamos mencionado. Como ustedes recordarán, cada unidad de paquete globular contiene aproximadamente 200 mililitros de glóbulos rojos, de células rojas. En un paciente adulto que no está sangrando, va a elevar el hematócrito en aproximadamente un 3%. Recuerden, siempre y cuando el paciente no esté sangrando. Bien, vamos a platicar un poco en relación a lo que es esto del aporte de oxígeno, ¿sí?, y cómo es que se mantiene estable y hasta qué punto se puede mantener estable.
En reposo, el aporte de oxígeno es 4 veces más que el consumo de oxígeno. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros tenemos aún una gran reserva que podemos echar a andar cuando las demandas de oxígeno se incrementan. Esto se mantendrá siempre que nuestro volumen intravascular, ¿sí?, esté estable durante la hemorragia, y muy importante, que el estado cardiovascular no se vea alterado. Entonces, estos dos aspectos generarán que el aporte de oxígeno sea adecuado. Un gasto cardíaco adecuado más un aumento en la extracción de oxígeno compensan la disminución en el contenido arterial de oxígeno. Recuerden, la extracción de oxígeno se define como la cantidad de oxígeno que utiliza la mitocondria celular, ¿sí?, para los procesos de oxidación. Entonces, esta extracción de oxígeno va a ser muy dependiente del aporte de oxígeno y del consumo de oxígeno, y sin duda de tener un adecuado gasto cardíaco. Es importante recordar que todos estos mecanismos que les he mencionado disminuyen o se ven comprometidos cuando hay una caída del hematócrito por abajo del 10%. Por otro lado, como es demandado más el corazón, entonces el aumento en el trabajo cardíaco también va a aumentar los requerimientos per se de oxígeno por el corazón. Si la hemorragia se perpetúa, si la caída del hematócrito es más importante, si el paciente tiene un compromiso cardíaco previo, esto va a hacer que el consumo de oxígeno llegue a lo que conocemos como punto crítico o aporte crítico. ¿Qué es esto? Cuando el consumo de oxígeno se va a volver definitivamente más dependiente del aporte de oxígeno. Esto es lo que no queremos en un paciente, pero que es lo que significa para nosotros que el estado de gravedad del paciente es mucho más importante, porque ya va a depender el consumo, va a depender del aporte de oxígeno. Aquí me gustaría hacer algunas consideraciones. El Colegio Americano de Anestesiólogos menciona que en un paciente sano, un paciente que no tiene ninguna comorbilidad, debemos de evitar que las cifras de hemoglobina caigan por abajo de 6 gramos en un paciente sano. Mas, sin embargo, si tenemos pacientes que tengan una comorbilidad, como podría ser pacientes con afecciones cardíacas, estos niveles de hematócrito, estos niveles de hemoglobina, ¿sí?, deben ser elevados e inclusive hasta arriba de 10 gramos. ¿Por qué razón? Pues por lo que estamos mencionando en relación a la capacidad compensadora que puede tener el gasto cardíaco en pacientes con una hemorragia. Entonces, es importante considerar esto. Por otro lado, se ha mencionado ¿qué pasa cuando transfundo sangre almacenada en relación a sangre fresca? Bueno, les decía yo, se había comentado que la sangre almacenada disminuye o tiene el 2,3-difosfoglicerato disminuido. Recuerden que el 2,3-difosfoglicerato es muy importante para la liberación de oxígeno. El 2,3-difosfoglicerato hace que a nivel pulmonar el eritrocito jale oxígeno y a nivel tisular aporte el oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Entonces, se menciona que en la sangre almacenada la cantidad de 2,3-difosfoglicerato se ve disminuido, ¿sí? Esto hace que la curva de disociación de la oxihemoglobina se desvíe hacia la izquierda y por lo tanto el aporte de oxígeno hacia los tejidos disminuya de manera importante. Sin embargo, otros estudios han comprobado que de 6 a 24 horas, aunque hayamos transfundido sangre almacenada, se recuperan los niveles de 2,3-difosfoglicerato. Son consideraciones que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando vamos a transfundir a un paciente. Bien. Un paciente que es transfundido masivamente puede tener coagulopatía debido a la activación del consumo de factores de la coagulación. Es decir, no solamente, ¿sí?, es
el proceso de dilución que ya habíamos comentado con cristaloides, sino que también la transfusión sanguínea per se, sobre todo la transfusión masiva, trae como consecuencia, ¿sí?, el consumo de factores de coagulación. Esto es secundario a varios factores, como puede ser el trauma tisular per se, que produce daño muscular y daño craneal masivo. Sobre todo cuando hay un daño craneal masivo es cuando el paciente está en mucho mayor riesgo de generar una coagulopatía por transfusión masiva. Además, la activación reducida de factores de coagulación secundarios ¿a qué? A un choque prolongado. Por eso tenemos que sacar del estado de choque lo más pronto posible a un paciente generador de ¿qué? De hipoxia y además, como veremos más adelante, la hipotermia. Y por otro lado, falla para depurar péptidos activos que actúan como inhibidores competitivos de los factores de coagulación. Entonces, todos estos tres aspectos son muy importantes, generadores de coagulopatía en los pacientes que son transfundidos de manera masiva. Esto ha dado lugar a la pregunta si se ha generado a través de esto lo que conocemos como una coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, se ha observado que a pesar de que los tiempos de coagulación estén prolongados, el TP, el TTP activado, el INR, la pérdida de la trombocitopenia, el consumo de fibrinógeno, ¿sí?, y el aumento en la producción de dímero D, que son característicos de la coagulación intravascular diseminada, también se pueden presentar en estos pacientes con transfusión masiva. Entonces ahí existe la controversia si debemos considerarlo como una coagulación intravascular diseminada. Bien, por otro lado, la acidosis y la hipotermia interfieren con la función normal del sistema de coagulación. ¿De qué manera? La acidosis impide el ensamblaje de los factores de coagulación complejos. ¿Quiénes son los que producen este ensamblaje? El calcio y los fosfolípidos de carga negativa. ¿Qué va a traer como consecuencia la actividad del complejo protrombinasa XA5A reducido? Entonces hay una reducción en la actividad de este complejo. Una vez que se reduce la actividad de este complejo protrombinasa XA o 10A5A, esto va a traer como consecuencia, si recordamos la cascada de la coagulación, un retraso en la producción de ¿qué? De trombina. Esto que genera que la concentración de trombina sea baja, retraso en la producción de ¿qué? De fibrina, una estructura completamente alterada de la fibrina y un aumento de la susceptibilidad a la fibrinolisis. Entonces, finalmente, estos pacientes hacen fibrinolisis a través de estos mecanismos generados ¿por quién? Generados por la acidosis, ¿sí? Generados por la isquemia tisular con la consecuente acidosis que ya habíamos previamente comentado. Bien, se ha visto en diversos estudios, por lo tanto, que la acidosis más coagulopatía aumenta de manera considerable la mortalidad de este grupo de pacientes. Por otro lado, la hipotermia tiene dos mecanismos por los cuales van a alterar la coagulación. En primer lugar, reduce la actividad enzimática de las proteínas de la coagulación del plasma, o sea, de los factores de coagulación del plasma, ¿sí?, y previene la activación de las plaquetas o evita la activación de las plaquetas vía la atracción sobre el complejo 1B, 9, 10 por el factor de von Willebrand. Acuérdense que el factor de von Willebrand es muy importante para llevar a cabo desde la adhesividad plaquetaria hasta la agregación plaquetaria a través de la formación de los puentes de ¿qué? De fibrinógeno, si se agrega una plaqueta con la otra. Entonces, la hipotermia genera que esta interrelación no se lleve a cabo. Bien, se ha observado entonces que esta vía, la vía del factor de von Willebrand y la vía del complejo 1B95,
deja de funcionar en el 50% de los individuos que están a 30 grados centígrados y que en el resto de los individuos también está con una marcada disminución. De tal grado, o a tal grado, perdón, que pacientes con hemorragia masiva y temperatura central menor de 30 grados centígrados raramente sobreviven. O sea, el índice de mortalidad de los pacientes con estas características es más importante. El inicio de este efecto se ha visto con temperaturas centrales de 34 grados centígrados o, como habíamos mencionado, menores. Bien, el reemplazo de la pérdida sanguínea con células rojas y cristaloides, por lo tanto, va a provocar una gradual dilución de las proteínas de la coagulación del plasma, a tal grado que por cada 500 mililitros de pérdida sanguínea que es reemplazada, la concentración de proteínas de la coagulación disminuye en un 10%. ¿Sí? La hemorragia basada exclusivamente, fíjense, sin otro factor, en la dilución, puede ocurrir cuando los niveles de las proteínas de la coagulación caen en un 25% de lo normal. ¿Sí? ¿Esto a qué va a corresponder? Cuando transfundimos de 8 a 10 unidades de células rojas. Entonces se detectarán estos cambios. Bien, como ustedes recordarán, la coagulación se mide a través de diferentes tiempos. El tiempo de protrombina, que nos va a medir la vía extrínseca de la coagulación, el tiempo de tromboplastina parcial activado, que nos mide la vía intrínseca de la coagulación, el fibrinógeno y las pruebas viscoelásticas de la coagulación, las cuales deben de ser monitoreadas en pacientes con transfusión masiva. O sea, es un aspecto importantísimo el monitorear a estos pacientes. De 2 a 8 unidades de plasma fresco congelado deben de ser dados si los valores de estos tiempos exceden 1.5 veces el control. En ese momento es cuando debemos de decidir la administración de plasma fresco. Cada unidad de plasma, en teoría, va a aumentar un 10% los niveles de las proteínas de coagulación. Sin embargo, hay dos aspectos que hay que considerar. En primer lugar, el paso del plasma hacia el espacio intersticial y por otro lado las pérdidas que se tienen con el manejo de la preparación del plasma, a tal grado que se sabe que cada unidad de plasma no es un 10%, sino aumenta en un 2.5% los niveles de proteínas de la coagulación. Por otro lado, tenemos que los concentrados de fibrinógeno o los crioprecipitados están indicados cuando los niveles de fibrinógeno, que también debemos de estar midiendo constantemente, son menores a 100 miligramos por decilitro. ¿Cómo calculamos en un momento dado si requerimos de la administración de fibrinógeno? Bueno, pues se calcula de la siguiente forma. Aquí sí se utiliza una fórmula. Son los niveles de fibrinógeno meta, o sea, ¿qué es meta? Hasta dónde vamos a llevar o dónde queremos llevar a nuestro paciente. Pues habitualmente hay que llevarlo arriba de 100 miligramos por decilitro, menos los niveles de fibrinógeno medido entre el factor de corrección. Hay dos factores de corrección dependiendo del tipo de fibrinógeno que utilicemos, ¿sí? El factor de corrección puede ser 1.7 o puede ser 1.8. Recordar que la vida media del fibrinógeno es de 3 a 3.5 días, esa es la vida media. Sin embargo, debemos de estarlo midiendo por lo menos una vez al día. Debemos de medir los niveles de fibrinógeno. ¿Cuál es la elección cuando tenemos una caída en los niveles de fibrinógeno? Sin duda, los concentrados de fibrinógeno. El problema es que estos concentrados pues, no están disponibles en todos los hospitales, entonces a veces no contamos con ellos y por lo tanto debemos de utilizar lo que conocemos como los crioprecipitados, que son usados como fuente de fibrinógeno, obviamente si no tenemos concentrados de fibrinógeno. De tal forma que una unidad de crioprecipitados
contiene todo el fibrinógeno presente en una unidad de sangre total, o sea, 200 a 400 miligramos en un volumen de 10 a 20 mililitros. Cada unidad de crioprecipitado eleva la concentración de fibrinógeno en plasma de 7 a 10 miligramos por decilitro. En hemorragias severas, ¿sí?, se indica una unidad de crioprecipitado por 5 kilogramos de peso corporal, ¿sí? Entonces, si el paciente pesa 50 kilos, requerirá ¿de cuánto? Requerirá de 5 unidades de crioprecipitados. Si la hemorragia es severa, si tenemos pacientes cuya hemorragia no sea tan severa, es menor, entonces se indicará, ¿sí?, una unidad de crioprecipitado por 10 kilogramos de peso corporal. Y también es importante hacer la medición de los niveles de fibrinógeno por lo menos una vez al día. Por otro lado, este efecto dilucional que hemos venido comentando, producido ¿por quién? Por cristaloides y también por las células rojas o por los glóbulos rojos, los paquetes globulares, también va a afectar la concentración de plaquetas. ¿En dónde? En la transfusión masiva. En un adulto se ha observado que cada 10 a 12 unidades de paquete globular transfundidos se van a asociar con un 50%, fíjense, un 50% en la caída del conteo plaquetario, es algo muy importante, a tal grado que una trombocitopenia significativa puede ser vista después de administrar de 10, 20 unidades de sangre con conteos plaquetarios por debajo de 50,000, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho esto y iniciar de inmediato la terapia de reemplazo. ¿Cómo la vamos a hacer? La podemos hacer a través de concentrados plaquetarios, 6 concentrados plaquetarios o una aféresis plaquetaria. La aféresis plaquetaria que corresponde habitualmente a 6 concentrados plaquetarios. Esa es la relación que se tiene. La ventaja de las aféresis plaquetarias que son de un solo donador, a diferencia, como ya les había comentado, de los concentrados plaquetarios, que cada concentrado plaquetario es de diferente donador. Entonces, pues es mejor las aféresis plaquetarias. Bien. ¿Cuánto aumenta el conteo de plaquetas por cada concentrado plaquetario? Bueno, pues el conteo de plaquetas por cada concentrado aumentará en 5,000 por microlitro, de tal forma que una aféresis plaquetaria va a aumentar el conteo plaquetario en 30,000 y la vamos a hacer de manera más rápida, ¿sí?, y con menos datos de rechazo durante la transfusión. Entonces es muy importante considerar a las plaquetas, no solamente a los tiempos de coagulación, ¿sí?, cuando tenemos una transfusión masiva y cómo debemos de ir en un momento dado reponiendo esta cantidad de plaquetas. Bien. Por lo tanto, tenemos que monitorizar el tiempo de protrombina junto con el INR, el tiempo de trombosplastina parcial activado, las plaquetas, los niveles de fibrinógeno, después de que administremos 5 a 7 unidades de paquete globular. ¿Por qué es importante el monitorear esto? Porque la terapia de reemplazo se debe basar en estos parámetros más que en alguna fórmula, ¿sí? Entonces, debemos de reemplazar lo que se requiera, pero en base al monitoreo de estos parámetros que son muy importantes, ¿sí? Bien, como ustedes saben, la transfusión de paquetes globulares para mantener los concentrados utilizan citrato, ¿sí?, ácido cítrico. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una transfusión masiva? Pues también transfundimos grandes cantidades ¿de qué? De citrato, ¿sí? Existen 2 complicaciones que son importantes en la administración de citrato. En primer lugar, la alcalosis metabólica. Ustedes se preguntarán, pues si eso es ácido cítrico, ¿cómo es que produce alcalosis metabólica? Efectivamente, un paquete globular, ¿sí?, tiene un pH, si se lo miden, de 7.10. Esto es por los fosfatos y por el ácido cítrico que contienen como conservadores. Sin embargo, se ha observado que
Cada milimol de citrato va a generar 3.000 equivalentes de bicarbonato cuando este citrato es metabolizado, ¿sí? A tal grado que se van a producir 23.000 equivalentes de bicarbonato por cada unidad de sangre que nosotros le demos a un paciente, y esto puede influir, ¿sí?, y producir una alcalosis metabólica. Se preguntarán qué tiene que ver la hipocalemia o la hipopotasemia, como le quieren llamar, con esto, que deben de recordar que en estados de alcalosis metabólica sale más hidrógeno hacia el espacio intravascular, ¿sí?, y entonces se intercambia. ¿Por qué? Por potasio. El potasio tiende a meterse dentro de las células y entonces esto produce ¿qué? Hipocalemia. Entonces son alcalosis metabólicas con hipocalemias que en ocasiones pueden ser hipocalemias severas. Por lo tanto, es importante la medición del potasio en estos pacientes con transfusiones masivas. Por otro lado, se ha observado una disminución en las concentraciones de calcio libre en el plasma por la unión del citrato al calcio ionizado, ¿sí? El citrato se une al calcio ionizado y disminuye la cantidad de calcio. Sin embargo, se ha observado que esta complicación es muy rara, es extremadamente rara por las reservas que uno tiene de calcio, ¿sí?, siempre y cuando, ¿sí?, no sea un paciente que tenga enfermedad hepática preexistente o disfunción hepática inducida por isquemia. ¿Por qué? Porque en estos pacientes aumenta de manera considerable el riesgo de hipocalcemia. En estos pacientes, por lo tanto, estará indicado la administración de gluconato de calcio al 10%, de 10 a 20 mililitros por cada 500 mililitros de sangre infundida, o bien cloruro de calcio, que es el de elección, mencionan que es el de elección, al 10%, de 2 a 5 mililitros por cada 500 mililitros de sangre infundida. ¿Cuándo debemos de utilizar el calcio? Cuando tengamos esta característica del paciente, que tenga ya una enfermedad hepática previa o que haya empezado a tener disfunción hepática inducida por el proceso de isquemia secundario, en estos casos, a un choque hemorrágico. Bien. El riesgo de hipotermia aumenta cuando más de 3 unidades son transfundidas. 10 unidades de productos sanguíneos transfundidos en una hora disminuyen en 3 grados centígrados la temperatura central, ¿sí?, y entonces se genera la coagulopatía por hipotermia, que ya habíamos comentado. Por lo tanto, existen calentadores, ¿sí?, de alta capacidad de sangre que debemos de usar, o sea, son calentadores especiales, o sea, no hay que meter la sangre en agua caliente ni cosas de esas, sino utilizar este tipo de calentadores de alta capacidad. Bien. Otra de las complicaciones, secuelas que tiene la transfusión masiva y que es muy grave, es lo que conocemos como el daño pulmonar agudo. Este daño pulmonar agudo se va a establecer por 4 aspectos importantes. Primero, congestión por sobrecarga de volumen que estamos administrando. Inflamación alveolar, existe una respuesta inflamatoria, per se existe una respuesta inflamatoria. Si se trata de un paciente con trauma, pues, y transfundimos, va a haber una mayor inflamación alveolar, un aumento de la permeabilidad, ¿sí?, a nivel del lecho vascular pulmonar, con fuga al intersticio y hacia el espacio alveolar, y la transferencia de anticuerpos leucocitarios. Esto que trae como consecuencia inmunosupresión en los pacientes y mayor riesgo de infecciones. Como ya habíamos comentado en alguna ocasión, los pacientes que se profundiza un estado de choque, ¿sí?, a la larga pueden presentar procesos infecciosos. Bien. Por otro lado, también la transfusión masiva ha sido descrita como inmunosupresora. Puede producir per se la transfusión masiva sepsis y finalmente incrementar el daño pulmonar por sepsis. Finalmente, es importante tomar en cuenta todos esos aspectos fisiopatogénicos de la transfusión masiva para poder en un momento dado, sobre todo, inhibir la coagulopatía que pueden presentar estos pacientes. Okay. Con esto terminamos el tema
Y vamos a ver finalmente los conceptos claves. El manejo del paciente que está siendo transfundido masivamente requiere una consideración cuidadosa y continua de una serie de relaciones fisiológicas complejas que ya comentamos. A medida que se sustituye el volumen, se debe prestar atención a los parámetros de coagulación, el recuento de plaquetas y el estado metabólico. El sistema de coagulación debe monitorizarse con mediciones de TP, TTPA, o sea, tiempo de protrombina, tiempo de tromboprosina parcial activado, fibrinógeno y plaquetas, después de cada 5 unidades de sangre reemplazada. Si el TP y el TTP superan 1.5 veces el valor de control, el paciente debe ser transfundido con al menos 2 unidades de plasma fresco congelado. Si el recuento de plaquetas, por otro lado, cae por debajo de 50,000 microlitros, se deben administrar 6 unidades de concentrados plaquetarios o una unidad de aféresis plaquetaria. Se debe utilizar un calentador de sangre siempre que se transfundan más de 3 unidades. La hipotermia debe de evitarse o minimizarse a como dé lugar. El equilibrio ácido-base y los niveles plasmáticos de calcio y potasio deben controlarse periódicamente, especialmente en pacientes con enfermedad hepática o renal coexistente en aquellos con hemorragia masiva y bajo gasto cardíaco. Y bueno, con estos conceptos claves finalizamos este tema, un tema muy interesante en el cual tenemos que hacer las consideraciones que ya mencionamos, sobre todo desde el punto de vista fisiopatogénico, para poder entender cómo debemos de manejar este grupo de pacientes. En primer lugar, cómo diagnosticarlos y después cómo debemos de manejarlo para evitar las complicaciones secundarias a la transfusión masiva. Muchas gracias.